ya prefiero que vayamos conversando y después dejemos un tiempo también para que ustedes me puedan hacer preguntas e interactuar. Bueno, conociendo el curso de ustedes, me ha tocado participar también, Paulina me ha invitado en otras ocasiones, para tratar temas similares, cuando ocurrió toda la crisis, ¿no es cierto?, social, la pandemia, todo. Quería partir primero contextualizando en lo que estamos viviendo en Chile, que ustedes lo han visto en el curso, me imagino, pero hay 4 ámbitos que me interesaría, antes de meternos en lo que es la nueva Constitución, ¿no es cierto?, la dignidad, los derechos humanos y lo que se va a construir. Entonces, en el contexto de la crisis social, hay 4 puntos que les quiero recordar y que los tengamos presentes. Uno que se refiere a la pobreza, a la vulnerabilidad. El segundo se refiere a la desigualdad, es decir, a las asimetrías de origen que se mantienen, ¿no es cierto?, en Chile. El tercero se refiere a la segregación y a la exclusión social. Y en el cuarto vamos a tocar un poquito lo del estallido social. Cuando hablamos de pobreza y vulnerabilidad, que es el primer punto que quiero tocar en este contexto de la crisis social. Benito, disculpa que te interrumpa. ¿Estás presentando pantalla o no? ¿O todavía no estás mostrando PowerPoint? Que quise presentar, pero no me resultó. Si quieres, me mandas el PowerPoint a mi correo y yo te lo presento, ¿o no? Porque me dice que estoy compartiendo, pero no me lo acepta. No sé por qué será. Bueno, si quieres, hablas así nomás, o si quieres... Ahí estabas empezando a presentar recién. Sí, ya. Espérate, pero como que tomó la pestaña y cerró de nuevo. Ponle compartir de nuevo. Sí, aquí estoy. Ahí parece. Sí, ahora sí. Ahora tomó. Ahora tomó. Estás presentando pantalla, pero todavía no vemos tu PPT. Ya. Ahí sí. Ahí se vio, ya. Excelente. Listo. Gracias. Entonces, en pobreza y vulnerabilidad estábamos hablando que en Chile todavía, como lo habrán visto ustedes, tenemos un porcentaje alto de personas que están en pobreza multidimensional. Previo a la crisis era sobre el 20%, y en la pobreza económica era aproximadamente el 8%, lo que debe estar hoy día en un 12%. Pero tenemos una gran cantidad de personas que representan más o menos el 50% de la población, que está en un espacio de mucha vulneración de sus derechos. Los cientistas sociales le llaman la vulnerabilidad. Yo digo que es vulneración de los derechos, porque son personas que, si bien se los considera de clase media, en términos comparativos con países similares a Chile, por ejemplo, como Portugal, todas esas personas estarían en pobreza, no estarían en clase media. Y se ha demostrado, ¿no es cierto?, con la crisis económica, que estas personas han tenido que hacer uso de sus recursos previsionales propios para poder enfrentar la crisis, sacando gran parte de esos recursos. La pobreza, para que entendamos, es una privación de libertad, porque impide a las personas desarrollar esas capacidades naturales que tenemos. Nos priva de esa oportunidad. Entonces, es una violencia a la dignidad de la persona, la pobreza. El segundo elemento que hay que analizar es la fuerte desigualdad de Chile. Los que estamos acá, ustedes, yo, tenemos asimetrías de origen. Unos nacen en un lugar y otros nacen en otro lugar. Yo nací en una comuna del mayor bienestar económico de Chile, y hoy día vivo en una comuna que es de las de menor bienestar económico de Chile. Las personas que han nacido en esta comuna, que han nacido en campamento, que le ha tocado desarrollarse acá, bueno, han tenido una asimetría de origen, que significa una desigualdad desde el origen del nacimiento alta. Le corresponde a la sociedad y particularmente al Estado reducir esa asimetría de origen. Bueno, en Chile ha costado mucho eso. El rol del Estado ha sido muy frágil, especialmente con la Constitución de los 80, se hizo más frágil todavía, un Estado delgado, escuálido, y esa desigualdad se mantiene a pesar del logro del Estado. Hay países, por ejemplo, como Irlanda, que logran reducir esa desigualdad de origen a través de las políticas públicas, e inclusive reducen la desigualdad económica a través de la tributación de las personas. Y esto se estableció como cultura, y se estableció como trato también entre nosotros, y nos tratamos como desiguales. Hay un texto
que yo se lo había citado a los compañeros de ustedes antes, que lo hizo el Programa de la Nación Unida para el Desarrollo, que se llama Desiguales, donde en el origen se ve cómo nos tratamos de manera diferenciada entre nosotros y cómo las personas consideran que en general en Chile nos tratamos de acuerdo al origen social. Y también, ¿no es cierto?, tenemos una diferencia de trato de acuerdo a su origen social y de acuerdo a si eres hombre o mujer. Entonces la desigualdad es algo que se instaló culturalmente, no solo políticamente, no solo económicamente en Chile, sino culturalmente. Las personas ven los apellidos, ven dónde estudiaron, ustedes estudian en un determinado colegio y si eso se compara con el liceo, ¿no es cierto?, donde van las personas con menor oportunidad, no sé, en Alerce o en otro lugar de la región de ustedes, hay comparación, ¿no es cierto? Se comparan con colegios de Puerto Vara y así esa comparación hace, ¿no es cierto?, que las personas se traten distinto de acuerdo a dónde provienen, al apellido que tienen, al lugar donde viven, a los bienes que tienen, el auto donde veranean, ¿no es cierto? Las personas se comparan en el estrato más alto, en el estrato medio, entre los estratos sociales. Y esa desigualdad se estableció culturalmente y las personas se sienten que están donde tienen que estar y se merecen estar allí, especialmente las que tienen mayor poder, mayor cantidad de dinero, que no le deben nada a nadie, que ellos y ellas han hecho todo por su propio esfuerzo, olvidándose, ¿no es cierto?, del resto de la sociedad. El tercer elemento, el contexto de la crisis social, que yo digo que es una crisis de humanidad fuerte, no solo una crisis humanitaria, sino una crisis de humanidad, es que construimos una ciudad, un país, un mundo también con mucha segregación y exclusión social. La sociedad, ¿no es cierto?, se fue separando. Ustedes tuvieron separación en el territorio de ustedes, a ustedes no les tocó vivirlo seguramente, les tocó vivirlo a los padres de ustedes o a los abuelos de ustedes cuando los campamentos, ¿no es cierto?, fueron erradicados, particularmente de Puerto Montt, y la gran mayoría de esos campamentos fueron llevados a Alerce. Hubo una segregación, una exclusión también de carácter político. De hecho, en los sectores donde hay mayor segregación y exclusión social, vota menos la gente, no se siente partícipe, porque el Estado los abandonó en esos territorios en el origen. Hoy día uno podría decir, sí, Benito, pero hay liceo, hay escuela, hoy día, sí, pero en el origen esas personas cuando llegaron a esos lugares no tenían los servicios, fueron abandonados en ese territorio, como ocurre en muchos de los territorios aquí en la zona sur de Santiago, donde nosotros vivimos. Ese abandono provocó, ¿no es cierto?, una desafección hacia la política, una pérdida de legitimidad de muchos de los liderazgos también políticos y un gran quiebre dentro de la sociedad. Un quiebre que, bueno, que va a costar mucho sanar, que se ha iniciado un proceso de reconstrucción y de sanación de ese quiebre, pero va a costar mucho. Y por último, bueno, la pobreza, las asimetrías de origen, la desigualdad, la segregación y la exclusión terminan con un estallido social. El estallido social no es algo aislado, es la consecuencia de, y esa consecuencia, para quienes trabajamos, ¿no es cierto?, cerca del lugar donde ocurrió el origen de ese estallido y después se propagó, ¿no es cierto?, por distintos lugares de Santiago, la región metropolitana y de Chile. Bueno, para quienes todos los días trabajamos allí, en ese espacio, hoy día bautizado, ¿no es cierto?, como Plaza de Dignidad, sabíamos del acumulado de manifestaciones que habían ocurrido en los últimos 15 años en ese lugar. Muchas manifestaciones de personas, de colectivos, y en las cuales a muchos de nosotros nos tocó participar, que lo que destacaban, ¿no es cierto?, esas manifestaciones lo que evidenciaban era un trato humillante de parte del Estado o un trato humillante de parte del mercado hacia las personas. Y eso, bueno, fue tardíamente escuchado, ¿no es cierto?, y tuvimos mucha dificultad para poder enfrentarlo. Metámonos ahora entonces, después de este contexto de estallido social que ustedes lo han analizado y lo han leído, ¿cuál es el gran llamado, ¿no es cierto?, en toda esta movilización de los últimos 15, 20 años que ha ido ocurriendo en Chile? Es un llamado a que nos respetemos mutuamente y respetemos esa dignidad, ¿no es cierto?, que se fundamenta en el reconocimiento de los derechos humanos. El padre Hurtado decía que lo más importante de la acción frente a la pobreza era que las personas tomaran conciencia de su propia dignidad, de que valían como seres humanos igual que las otras personas que a lo mejor tenían más bienes, conocimiento y poder. Esos derechos humanos son inherentes a cada uno de nosotros. Esto perturba a muchas personas porque cuando tú has clasificado en la sociedad a personas con distinta gradualidad y dices algunos tienen más
derecho humano y otros tienen menos, porque al final eso es lo que practica. Yo puedo tener muchos recursos y vivir muy cómodamente, y otros, ¿no es cierto?, tienen muy pocos recursos y vivir, ¿no es cierto?, en una precariedad tremenda. Entonces, en eso yo entonces hago una diferenciación de recursos, de derechos humanos. Digo, unos tienen derechos humanos con mayúscula y otros con minúscula, ¿ya? Y molesta cuando una persona que tiene con minúscula toma conciencia de que no es respetada en su propia dignidad y comienza a exigir que la sociedad lo respete, ¿no es cierto? Esa tensión lleva a que efectivamente ese derecho humano inherente a la naturaleza de cada uno de nosotros tiene que ser reconocido colectivamente, independiente, ¿no es cierto?, de la nacionalidad, del lugar de residencia, del sexo, del origen nacional, del color, la religión, la lengua, ¿no es cierto? Y eso, bueno, estos derechos humanos tienen dos grandes como vertientes, ¿no es cierto?, que se juntan allí, que es un fundamento ético de respeto a esa dignidad, y después cómo tú jurídicamente ordenas que efectivamente en una sociedad, en una comunidad, se pueda, ¿no es cierto?, respetar esa dignidad. Y eso, bueno, se ha hablado siempre, ¿no es cierto?, de los derechos, de los deberes, implica un acuerdo de convivencia, nos tenemos que poner de acuerdo, lo que ustedes han escuchado tanto hoy día, ¿no es cierto?, un nuevo pacto. Bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Si efectivamente tenemos un principio que es el valor del ser humano y que hay que respetar, ¿no es cierto?, esa dignidad del ser humano, bueno, tenemos entonces que generar un respeto a través de determinados acuerdos que lo hemos llamado derecho, ¿no es cierto?, el derecho a que se respete, por ejemplo, mi manera de vivir, es decir, mi cultura, el derecho, ¿no es cierto?, a que pueda alimentarme, a que pueda educarme, a que pueda, ¿no es cierto?, recibir la salud que requiero, a que pueda tener la pensión que me permita vivir dignamente, que pueda tener una vivienda incluida en la sociedad y no en un ambiente de exclusión, y así, ¿no es cierto? Los derechos también hoy día de la naturaleza, los derechos culturales de todos los grupos distintos que están en Chile y que fueron los primeros pueblos de Chile. Y que a ustedes les toca, ¿no es cierto?, vivirlo cerca, nosotros en nuestra comuna también, por la alta densidad, ¿no es cierto?, que tenemos acá de población que proviene de la zona mapuche. Esos acuerdos de convivencia, que son derechos, también, ¿no es cierto?, implican que tenemos expectativas en relación al comportamiento de cada uno de nosotros. Tenemos obligaciones. Esas obligaciones, ¿no es cierto?, son que efectivamente yo me involucre en la sociedad, sea partícipe de la sociedad, y hacer partícipe, me eduque, pueda, ¿no es cierto?, opinar, pueda participar activamente, pueda pagar los tributos, ¿ya? Cuando hay una alta desigualdad, tanto los derechos como los deberes se ven profundamente afectados. Cuando hablamos de derechos, en general, los juristas diferencian entre los derechos de primera generación y los de segunda generación. Yo siento que son los mismos derechos que van juntos, lo que pasa es que la conciencia de estos derechos, por supuesto, ha evolucionado en la humanidad. Primero se hablaba mucho de libertad, la revolución, ¿no es cierto?, la guerra civil en Estados Unidos, la independencia y la guerra civil y la revolución francesa hacen tomar conciencia de estos derechos y se enuncian muchos de estos derechos. Lo tenemos al inicio, ¿no es cierto?, de la misma Constitución de Estados Unidos, los mismos eslóganes de la Revolución Francesa lo reconocen. Pero estos son inseparables de los derechos que hablamos de segunda generación, que son los económicos, los sociales, los culturales, ¿no es cierto?, y hoy día los de la naturaleza, que son los derechos de igualdad. Cómo efectivamente, ¿no es cierto?, la libertad que aspiramos en esos derechos de primera generación no tiene encarnación esa libertad si no hay un trato igualitario entre nosotros. No puede ser que un grupo de intelectuales, de letrados, de poderosos, de personas que manejan el conocimiento, del 5% si tienen el control de los países, sienta que tiene espacios de libertad para poder desarrollarse y que el otro 95% sienta que es atropellado en su libertad, que no se le reconocen sus derechos económicos, culturales, ¿no es cierto?, y no se reconocen tampoco los derechos de la naturaleza. Y eso surgen principalmente de una toma de conciencia a partir de la Revolución Mexicana y de la Revolución Rusa, donde hay una tensión muy fuerte frente al poder monárquico, ¿no es cierto?, casi monárquico, en algunos casos monárquico y en otros casi monárquico, el poder económico, el poder del conocimiento, el poder de los territorios, sobre gran parte de la población. Y eso genera, bueno, grandes cambios. Después se agregan con el paso de los años y particularmente a finales de los 70,
derechos que son para grupos que han sido afectados históricamente, que han sido vulnerados en esos derechos, y que se llaman habitualmente titulares de derechos, que uno quiere insistir a través de pactos y también dentro de las constituciones, quiere hacer una insistencia fuerte sobre grupos que lo han pasado muy mal en la sociedad y que lo siguen pasando muy mal. En el caso nuestro, ¿no es cierto?, se han hablado de varios de los grupos, de personas que tienen discapacidad, de niños, niñas y adolescentes, de personas mayores, pero hay muchos. Y todo esto se ha ido haciendo carne en tratados que Chile ha firmado y que muchos países hemos firmado, y que después muchos de ellos no se han ratificado a través de modificaciones constitucionales ni de los cuerpos legales, como por ejemplo en el caso de Chile, ¿no es cierto?, los tratados que hemos firmado acerca de las personas que tienen discapacidad, de las personas mayores, y principalmente, ¿no es cierto?, la Convención de los Derechos del Niño, de la Niña, del Adolescente, que Chile lo firmó hace 30 años y que todavía no hemos aprobado la ley de garantía de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro Parlamento. A pesar de que uno firma tratados internacionales, a veces hipócritamente después eso no pasa a ser parte de los cuerpos legislativos nuestros. Bueno, ¿cómo surge entonces este proceso constituyente? Producto de lo que ocurrió en octubre del 2019, ¿no es cierto?, surge desde el Parlamento y desde los partidos políticos, por la presión de la ciudadanía, un acuerdo de paz y nueva constitución que se llama, donde se decide un reemplazo total del texto constitucional de los 80. ¿Alguna observación acerca de esto? El texto constitucional de los 80 fue escrito en dictadura. Es consecuencia de un plan económico iniciado a mediados de los 70. Un plan neoliberal, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros tiene su opinión acerca de ese plan neoliberal, pero es parte de un programa político ideológico. Algunas personas han tratado de vaciar a la Constitución de los 80 como diciendo que no tiene una ideología de base. Para aquellos que la estudiamos, que votamos en contra de esa Constitución y que pudimos observar de dónde provenía la Constitución, bueno, provenía de lo que ya la dictadura había comenzado a hacer a mediados de los 70, especialmente a partir del 76, y lo que hace es asumir todas esas modificaciones neoliberales, donde el Estado pasa a tener un rol secundario y donde se le entrega al mercado algo que ni siquiera el padre de la economía liberal, Adam Smith, decía que había que entregarle al mercado. Él señalaba, ¿no es cierto?, que jamás había que entregarle al mercado educación, salud, vivienda, o sea, un montón de políticas públicas que si se las entregaban al mercado iba a ampliar las desigualdades, iba a generar un gran daño dentro de las sociedades. Bueno, y eso ocurrió con esa Constitución. Un Estado subsidiario a la chilensis, no un Estado subsidiario con fundamentos solidarios, sino un Estado subsidiario a la chilensis, que se aleja y que genera una gran fractura social en Chile. Una gran fractura social que nos va a costar recomponer y que estamos trabajando, por supuesto, para ello, que requerimos recomponer. Y eso se acuerda de un proceso que ustedes lo conocen, me imagino que lo han visto en la prensa o lo han estudiado, ¿ya? Se fue modificando un poco, ¿no es cierto?, y modifiqué yo la fecha en esta presentación. Hubo un plebiscito de entrada, donde ganó la opción de una nueva constitución, casi con un 80%, y después también ganó la opción de una convención constitucional. Ahí la voy a poner después para hacer un poco la diferencia. Ya se eligió la convención el pasado fin de semana, ¿no es cierto?, el anterior, en 15 y 16 de mayo, y se supone, se nos ha informado que a partir de la primera semana de julio comenzaría el trabajo de la convención, y que se tardaría aproximadamente 12 meses, y que después tendríamos un plebiscito ratificatorio, que sería aproximadamente en octubre. Nosotros optamos por la convención constitucional. Estas eran las diferencias de ambas convenciones, y la convención constitucional implicaba, ¿no es cierto?, tener el 100% de las personas electas, y que las personas que fuésemos electas, ¿no es cierto?, después de un año de terminar el mandato, podíamos recién postular algún cargo de elección popular, ¿ya?
Y bueno, y después se agregó, ¿no es cierto?, como ustedes saben, la paridad y los escaños reservados, ¿ya? Ese proceso, y es lo que se va a instalar ahora, somos 155 personas, nos dividimos igual que los distritos electorales de los diputados, así fue la elección, ¿ya? Con los mismos cupos, salvo algunos distritos, ¿no es cierto?, donde se retiraron cupos para entregárselo a los escaños reservados de los pueblos originarios. Y se hizo la reforma de paridad, ¿no es cierto?, donde la misma cantidad de hombres y de mujeres iban a ser parte de la convención, y que las mujeres iban a encabezar las listas, en listas cebra, ¿no es cierto?, y cuando fuesen impares se podían repetir hombre o mujer dependiendo de cómo terminaban las listas o de la cantidad de personas que había, ¿ya? Con algunas observaciones, esta convención se va a elegir una mesa directiva y va a tener una secretaría técnica. La mesa directiva, se ha hablado mucho de la presidenta o presidente, muchos de nosotros hemos postulado, ¿no es cierto?, que tiene que ser una mujer, ojalá de regiones, y ojalá, ¿no es cierto?, esperando que sea del mundo independiente. Y entre nosotros hemos conversado que esa mesa no queremos un hiperpresidencialismo, repetir lo mismo ocurre en el Estado de Chile con ese hiperpresidencialismo, sino que sea un colectivo de personas que esté en la mesa y que pueda conducir este proceso, porque vamos a requerir mucho diálogo y una muy buena mesa que nos acompañe. Entonces, no poner tantos poderes en la presidenta o el presidente de esa mesa. Está el quórum, ¿no es cierto?, que fue acordado, 2/3, sobre los cuales ha habido algo de discusión, pero ese es el quórum que se acordó en el Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución. Lo primero que hay que hacer después de elegir la mesa es acordar un reglamento, que ya hay varios que están dando vuelta, que lo hemos estado leyendo y hemos tenido conversaciones acerca de estos reglamentos. Y un elemento fundamental para este procedimiento, y que seguramente va a quedar ya en el reglamento, es tener claro los vehículos de participación ciudadana para este proceso. Si hemos tenido durante todo este tiempo una gran movilización social en todo Chile, y esa gran movilización social implicó también que los miembros, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, de la convención, fuesen un gran mosaico, muy parecido a lo que ocurre en Chile, todavía no tan parecido como lo ocurre en Chile, tan exacto, pero muy parecido a cómo es la distribución en Chile de las realidades sociales y culturales. Bueno, eso implica que nosotros, quienes hemos sido elegidas y elegidos, debemos ser un muy buen vehículo para que la ciudadanía se sienta efectivamente involucrada en este proceso. Si no, ¿no es cierto?, ese plebiscito ratificatorio que vamos a tener no va a permitir que efectivamente la ciudadanía asuma que esta Constitución se construyó de manera colectiva y la identifica. Recuerden que si en el plebiscito ratificatorio no es ratificada esta Constitución nueva, volvemos a la Constitución de 1980. Entonces, por lo menos la participación ciudadana es un eje fundamental. ¿Cuál ha sido la reflexión desde la Iglesia? Y con esto voy concluyendo, ¿cuál ha sido la mirada de la Iglesia? Desde el plebiscito, ¿no es cierto?, el pasado octubre, la Conferencia Episcopal, a través del Comité Permanente, nos invitaba a meternos profundamente en esto. Ya que la dignidad, ¿no es cierto?, nos decían, de cada uno de los seres humanos, no puede ser ajeno a nosotros. Esto lo insistió el Papa, lo insiste la enseñanza social de la Iglesia, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo. Lo podemos leer en el Evangelio permanentemente, y especialmente pone el foco en aquellos que han sido más excluidos. Y esa misma conferencia episcopal, el Comité Permanente, en marzo de este año, ponía sobre la mesa principios y valores de la enseñanza social de la Iglesia que deberían acompañar esta reflexión y esta construcción de la nueva Constitución. Y aquí les pongo algunos de ellos, después se los puedo hacer llegar, pero quiero destacar, ¿no es cierto?, la dignidad de la persona humana, el que haya efectivamente una opción preferencial por los pobres y por los más excluidos, el que se promueva fuertemente la participación en el diálogo, y bueno, muchos otros principios que están allí enumerados, y después están los valores, ¿ya? Los valores que son fundamentales, ¿no es cierto?, y entre los cuales la Iglesia incluye el medio ambiente. Hay que recordar que esta Constitución lo más probable es que sea más ecocéntrica que antropocéntrica por la evolución, ¿no es cierto?, de la conciencia humana
acerca de que somos una parte de este sistema y no lo único de este sistema, y que este planeta funcionaba antes de nosotros, y si nosotros desaparecemos va a seguir funcionando, ¿ya? Y seguramente va a haber vida también en este planeta. Por lo tanto, eso es un elemento que también va a marcar esta Constitución. En mi lista, por lo menos, hay una persona cercana a la edad de ustedes que yo lo saqué por la alta votación, y esa persona trabaja justamente desde el mundo juvenil hace muchos años, en todo lo que es el cuidado del medio ambiente, la protección, el vínculo del ser humano con ese entorno, y habla frecuentemente él, Juan José Martín, de una constitución ecocéntrica. Eso es lo que quería compartir con ustedes, y que tengamos la oportunidad ahora de dialogar, que me puedan hacer preguntas, que es lo más importante, yo creo, de las dudas también que ustedes pueden tener. Muchas gracias. Gracias, Benito. Interesante. Chiquillos, yo los invito ahora a que participemos con preguntas. ¿Sí? Acá tenemos un micrófono y, bueno, tenemos el resto de la gente en las casas, así que, digamos, libremente como cada uno quiera. Esteban. Bueno, dale. Hola, Benito. Hola. Me llamo Esteban Hernández y, bueno, yo te quería hacer una pregunta como más en temas personales. Me gustaría saber cómo y qué te llevó a fundar la organización América Solidaria. Bueno, gracias, Esteban. La verdad es que mucha gente me achaca que yo fundé la América Solidaria. Yo no fundé América Solidaria. Soy uno más de las personas que trabajó para crear América Solidaria, y esta es una organización que se refunda permanentemente gracias a los jóvenes de la región de ustedes, de regiones cercanas, y hoy día de la mayor cantidad de los países de Sudamérica, que son profesionales que se trasladan a distintos territorios donde hay mucha exclusión social y pobreza, para colaborar desde su profesión en esos territorios. Y lo que nos llevó a crear y seguir alimentando América Solidaria, y seguir acompañando a estos jóvenes, es que efectivamente, si tú no te involucras con la realidad, no puedes transformar la realidad. Nadie transforma una realidad de un escritorio, porque cuando uno se mete en la realidad, lo más probable es que asume nuevos conocimientos y experiencias que le permiten comprender que la modificación de esa realidad es distinto a lo que uno pensaba desde el escritorio, desde el análisis de datos. Por ejemplo, generalmente a ustedes les enseñan las cifras desde los promedios, y dicen, Chile tiene un promedio del Producto Interno Bruto tanto, tiene un promedio, ¿no es cierto?, salarial tanto. Bueno, en países de alta desigualdad como Chile, no interesan los promedios, interesa la mediana. ¿Y la mediana qué significa? ¿Dónde está la mayor cantidad de gente? Entonces, si tú te metes en la realidad, te vas a dar cuenta que la mayor cantidad de la gente no gana 700.000 pesos, gana menos de 400. Ahí está la mayor cantidad de la gente. Si te metes en el país, te das cuenta que la mayor cantidad de los chilenos ni siquiera se acerca al promedio del Producto Interno Bruto, que eso solamente lo recibimos el 9% de los chilenos, y que el otro 91% no recibe el promedio del Producto Interno Bruto de Chile. Entonces, meterse en la realidad implica tomar conocimiento y poner en juego tu propio inteligencia y voluntad para que esa realidad la puedas transformar. Y les pongo un solo ejemplo a ustedes que son personas más jóvenes que yo tengo 62 años. Las personas de mi edad, como se los dije a los compañeros y compañeras de ustedes hace unos años atrás, en general comprenden la pobreza y dicen que el origen de la pobreza es la flojera de la gente y los vicios. Las personas de la edad de ustedes, menores en general de 40 años, de 30 años, dicen que la principal causa de la pobreza es la injusticia social y la falta de oportunidades. Es un cambio cultural. ¿Y por qué se ocurrió ese cambio cultural? Porque los jóvenes se involucraron en las realidades de pobreza y exclusión social, porque se metieron en los campamentos, se metieron en los lugares donde hay mayor dolor, porque viajaron a otros países para estar metidos en lugares donde hay mucho sufrimiento. Bueno, eso provoca al final lo que está provocando en Chile, que una gran movilización de personas jóvenes
obligue a un recambio constitucional. Obliga a un recambio constitucional porque la constitución actual lo que hace es mantener la desigualdad que tenemos, ¿ya? Entonces, ese es un gran cambio cultural, y eso me motiva a continuar apoyando América Solidaria y otras iniciativas donde se provoque efectivamente, ¿no es cierto?, que los jóvenes profesionales conozcan la realidad tal cual es. Muchas gracias. Gracias a ti, Esteban. Buenos días, Benito. Hola. Por acá. Mi pregunta es la siguiente. Si existe la posibilidad de que la nueva Constitución pueda perjudicarnos en vez de ayudarnos, pensando que la palabra nacionalización es tan recurrente y se sabe que el Estado no es muy buen administrador, como por ejemplo el Transantiago. Ya, muchas gracias. A ver, primero, la nueva Constitución yo creo que no nos puede perjudicar, va a ser al contrario, yo creo que va a ser un avance como ha ocurrido en todas las constituciones del mundo, ¿ya? Las que se han hecho en el último tiempo, ¿no es cierto? Y en particular, ¿no es cierto?, algunas de las constituciones que nosotros miramos de lo que ha ocurrido en la Europa mediterránea con las constituciones que ellos tienen, y lo que ocurrió también en países no tan lejanos, ¿no es cierto?, dentro de América Latina. En general, hay un avance en el reconocimiento de los derechos de las personas, ¿ya? En relación a lo que tú señalas, cuando se habla, ¿no es cierto?, de nacionalización, recuerda tú que la nacionalización del cobre fue un proceso largo que pasó por varios gobiernos, ¿ya? Igual que la reforma agraria, pasaron por varios gobiernos, no fue solamente un gobierno en la historia de Chile que lo llevó adelante por distintos motivos, ¿no es cierto?, con distinta argumentación, pero no existe claridad, ¿no es cierto?, en relación a la afirmación que tú señalas de que el Estado es un mal administrador. De hecho, donde yo vivo, aquí en la comuna de La Pintana, la empresa que va a tomar el control de nuestra distribución eléctrica es una empresa estatal china. Y la empresa eléctrica de Santiago es una empresa estatal de origen italiano, que cada vez tiene menor participación en el Estado, pero de origen estatal. Y la anterior era una empresa de origen estatal también español. El Estado, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, tiene la empresa Codelco, y la empresa Codelco es la que ha permitido que muchas de las políticas públicas en las que yo estoy involucrado o he colaborado en la construcción de esas políticas públicas se puedan financiar y puedan transformar la realidad. Y el ejemplo que tú pones del Transantiago es un ejemplo malo porque el Transantiago, recuerda tú que es una administración privada que fue diseñada por un grupo de especialistas. Y cuando tú haces un análisis fino de cuál fue ese grupo de especialistas, era un grupo de especialistas que estaba obstinado en sacar la dispersión de operadores del transporte de Santiago para traspasársela a un grupo de operadores privados con mucho poder económico. Eso fue lo que ocurrió. Yo vivo en la comuna de La Pintana, ¿no es cierto? Cuando llegamos acá había muchos operadores privados del transporte público de Santiago, y el Estado no lo subsidiaba casi, o el subsidio del Estado era indirecto, ¿no es cierto?, a través de vías o a través de otras infraestructuras o otros elementos. Hoy día con el subsidio directo es terrible, y eso fue porque tú traspasaste a un sector privado, ¿no es cierto? Esa administración no la administra el Estado la regula. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que lo maneje el Estado o el privado, sino que el sistema de regulación que hiciste y las bases que pusiste para hacer ese sistema de regulación, al parecer no fueron las correctas de lo que requería la ciudadanía. Y tú podrás recordar en la historia, y si buscas la historia del Transantiago, mi opinión personal acerca del Transantiago, yo consideraba que fue un diseño hecho en escritorio por un grupo de personas, hombres y mujeres, ingenieros en general, de transporte, que no bajaron al territorio. De hecho, cuando parte Transantiago, parte con una reducción de casi el 30% de los buses en Santiago. Esa fue la licitación. Menos de 5.000 buses, siendo que Santiago tenía, no sé, tenía 7.000 o cerca de 8.000 buses funcionando en ese periodo. Y generó un caos tremendo. Por lo menos en la zona sur de Santiago hubo 3 semanas de caos terrible, terrible, con una ansiedad de la gente por llegar a sus lugares de trabajo, invadiendo las principales vías. La Constitución lo que tiene que asegurar es
un desarrollo equitativo para Chile. Y si ese desarrollo equitativo para Chile requiere, a lo mejor no de nacionalización, sino que requiere que el Estado tome mayor protagonismo en alguna área, lo va a tomar, como lo tomó históricamente Chile a través de la Corfo. La Corfo es la madre, el padre de muchas de las grandes empresas privadas de Chile. Sin los préstamos de la Corfo, las empresas que incubó la Corfo en el pasado, muchas de las personas que hoy día han acumulado alta riqueza en Chile no tendrían esa riqueza. Y te pongo un ejemplo. El Estado de Chile le entregó al actual controlador del Banco de Chile el crédito principal para comprar el Banco de Chile. Y fue el Estado de Chile el que se lo entregó. Entonces, el Estado tiene un rol protagónico, ¿no? Uno puede ser crítico, ¿no es cierto?, en relación a lo que hace el Estado, pero lo que tenemos que buscar es que el Estado haga bien lo que tiene que hacer. Y el Estado debe tener un rol protagónico también en términos de desarrollo económico. No puede abstenerse de ese desarrollo económico. Y así lo ha hecho históricamente, no en el último tiempo, pero lo hizo históricamente la Corfo, promoviendo el desarrollo de nuestras regiones, también de la región de ustedes. Y hay miles, les podría dar muchos ejemplos, por lo menos, acerca de eso. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Chao. Hola, Benito. Hola. Espero que estés bien y te traigo ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Joaquín. Joaquín, ya. Ya. Te traigo la siguiente pregunta. En la reciente elección vimos que bastantes constituyentes son independientes. ¿Esto, según usted, podría ser bueno o podría ser como perjudicial para la Constitución? Bueno, cuando en Chile votamos en octubre del año pasado, el 25 de octubre del año pasado, por una convención constituyente y no por una convención mixta, por supuesto que lo que queríamos era que en esa convención hubiese muchas personas que viniesen de distintos lugares, de distintos grupos sociales. Esa fue la idea que estaba detrás. Por algo, ¿no es cierto?, el 80% de las personas en Chile votamos por eso. Esto no es contra los partidos. Por supuesto que los partidos tienen derecho y lo hicieron a presentar candidatas y candidatos. Pero la convención constituyente, ¿no es cierto?, implicaba eso, y por eso un grupo grande de personas nos pusimos a trabajar y a presionar fuertemente al Parlamento, primero al Poder Ejecutivo y después al Parlamento, para que se hiciera una modificación y se permitieran más listas de independientes. El Parlamento a regañadientas, y con uno de los senadores, ¿no es cierto?, de la zona sur de Chile, poniendo muchos obstáculos para que esto ocurriera, porque veían lo que se le iba a venir encima, ¿no es cierto?, aprobaron tardíamente esa modificación y no nos concedieron la oportunidad de formar pactos, como ellos lo pueden hacer, ¿ya?, en la lista, ¿no es cierto?, de partidos políticos. Si no hubiesen dado la oportunidad de formar pactos, seguramente tendríamos inclusive mayor cantidad de independientes hoy día dentro de la convención por la cantidad de votos que acumulamos, ¿ya? Y también muchos independientes al final optaron por ir en listas de partidos, especialmente el Partido Liberal, que se dio su cupo para que se presentaran esos independientes, que eran también de nuestros grupos de independientes. Uno no es independiente, yo no soy independiente, yo tengo un pensamiento político, tengo una posición política. Ustedes la pueden ver en la página web de nosotros, de Independientes No Neutrales. Tenemos 9 lineamientos que acordamos en este movimiento grande. De hecho, la persona elegida en la zona de ustedes, de Independientes No Neutrales, con la cual tuve reunión ayer, Gaspar Domínguez, que es un médico de Palena, pueden ver ustedes lo que él piensa, ¿ya? Y pueden ver, ¿no es cierto?, por qué fue elegido una persona joven, ¿no es cierto?, que trabajaba allá en Palena y que hoy día va a tener que radicarse en Santiago para la convención. Entonces, hay un pensamiento político. Si ustedes revisan, todas las personas que somos de la parte del mundo independiente, tenemos una posición política. No somos una bancada, no somos una lista. Ni la lista de Independientes Neutral, ni la lista del pueblo, somos ellos mismos lo han dicho, ellas mismas, no somos una bancada ideológica porque no tenemos un pensamiento común, tenemos algunos puntos de los cuales coincidimos, en otros tenemos una amplia dispersión, y esa es la gracia del mundo independiente. Esto no es un obstáculo para la convención, al contrario, yo creo que es el mosaico de Chile. Chile es un puzzle, y en ese puzzle tenemos que ojalá participar activamente la mayor cantidad de personas para construir este nuevo pacto social. Esto no es una elección del Parlamento, esto es una convención constituyente que va a construir este pacto para los próximos 30, 40 años. Por lo tanto, la configuración que se dio yo creo que es óptima para poder llevarlo adelante. Vale, muchas gracias por su respuesta.
Gracias a ti, Joaquín. Hola, me llamo Polet y Hola, Polet. en nuestro grupo la pregunta es, ¿qué medida en concreto propone usted de la nueva Constitución para enfrentar y disminuir la desigualdad económica en nuestro país? Bueno, hay varias de las propuestas, ustedes la pueden ver ahí en la página web de Independientes No Neutrales, pero considero que hay 4 que apuntan directamente a la reducción de la desigualdad. Uno de ellos, en los principios y valores, que tú reconozcas la dignidad de la persona humana todo el periodo de la vida del ser humano, no solamente cuando nacen, que es la constitución actual, ¿no es cierto? Es un reconocimiento permanente de la dignidad. Lo segundo es que ese reconocimiento permanente, como lo dije al inicio, tiene que encarnarse en los derechos. Entonces, hay que garantizar efectivamente con la Constitución el derecho a la salud, a la educación, el derecho a una previsión social y el derecho a la vivienda, incluida en la sociedad. Lo tercero es que tienes que efectivamente poner el principio de no discriminación de manera que lo cumplamos en Chile. Eso implica el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, implica, ¿no es cierto?, el reconocimiento de todos los grupos de Chile, distintos, ¿no es cierto?, de todas las razas, de quienes llegan a Chile también a vivir junto a nosotros, que al final, ¿no es cierto?, cargan con esa desigualdad cuando los discriminamos nosotros en el trato que les entregamos a esas personas. Y por último, bueno, una gran reforma del Estado. El Estado tiene que contar con un rol más protagónico dentro de la sociedad. Un Estado social, democrático, de derecho, solidario, ¿no es cierto?, que esté presente, implica que va efectivamente a provocar una mayor igualdad. Cuando tú reconoces, por ejemplo, el derecho común a la salud, bueno, tienes entonces un Estado que lo que pone es un plan universal de salud y no pone planes diferenciados de acuerdo al poder económico de las personas. Cuando dices, quiero tener un Estado presente en la educación, pones un plan de educación que tenga la misma calidad en todos los establecimientos educacionales, que la persona que se educa en el liceo, que tiene, ¿no es cierto?, la mayor pobreza, no sé, la mayor exclusión de la región de ustedes, va a tener la misma calidad del colegio de ustedes en la educación que se va a entregar. Si dices que quieres un Estado presente en pensiones, bueno, ninguna pensión puede estar por debajo de la línea de la pobreza. Sería absurdo, ¿no es cierto?, que una pensión estuviese por debajo de la línea de pobreza como hoy día, ¿ya? Es un Estado activo. Eso es. Gracias, Polet. Bueno, gracias. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Constanza y le vengo a preguntar cuáles son sus proyectos personales respecto a este proceso constituyente. Bueno, muchas gracias, Constanza. Yo la verdad es que no tengo proyectos personales, sino que son de un colectivo. Y el colectivo se llama Independientes No Neutrales, que llevamos trabajando con un pequeño grupo cerca de 2 años, haciendo la campaña del apruebo después, y después llevamos con este grupo trabajando unos 8 meses, ya con algunos de ellos un año completo. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, Independientes No Neutrales, yo he insistido en 3 cosas que para mí son primordiales. Que la Constitución efectivamente puede asegurar que esa dignidad del ser humano va a ser respetada, y eso vamos a tener que trabajarlo fuertemente porque va a tener resistencias culturales. Las personas, nos cuesta que otros que no han sido tratados de manera igualitaria pasen a ser tratados de manera igualitaria. Lo segundo es que el derecho a la vivienda esté contemplado junto con el derecho a la ciudad, que nos sigamos excluyendo a las familias fuera de las ciudades nuestras y armando guetos. Cerca de mi casa está seguramente uno de los guetos más grandes de Latinoamérica en relación a la cantidad de habitantes, que se llama Bajos de Mena, que es un sector grande donde viven más de 100.000 habitantes, que la gran mayoría fueron traídos de lugares de pobreza y se armó un gueto tremendo allí, viviendo muchas y muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos viviendo en condiciones de bastante indignidad. Y bueno, y lo tercero es el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, el reconocimiento de que nuestros pueblos originarios tienen derecho a estar presentes, son los primeros pueblos de Chile y tenemos que trabajar para eso. Y por último, bueno, todo esto va a requerir una gran reforma del Estado. Mi preocupación mayor es que el poder no esté concentrado en este hiperpresidencialismo que tenemos en Chile, que parece una monarquía. Los estados actuales democráticos, aquellos que han logrado sobrevivir a las grandes crisis, tienden a ser más parlamentarios que presidencialistas. Y mucha gente de historia habla de un mal recuerdo de los estados parlamentarios porque Chile tuvo una pequeña y mala experiencia, dicen ellos, los historiadores, algunas historiadoras y historiadores, a inicios del siglo XX. Bueno, inicio del siglo XX Chile era controlado por una pequeña oligarquía, ¿no es cierto?, que
no podemos hablar ni de Estado parlamentario, nada, si eran un grupito chico que ni siquiera se consideraban las mujeres, piensen ustedes, pues. Y la gran mayoría de las personas del sectores populares no tenían ni acceso a ese poder. Entonces no podemos compararlo con ese momento de la historia. Si tú quieres, efectivamente, que la democracia sea un sostén de la vida común entre nosotros, donde nos respetemos entre nosotros, tienes que hacer profundas reformas a cómo se estructura el poder, se distribuye el poder en Chile. Y eso implica bajar el peso del presidencialismo, pasar a un presidencialismo atenuado, que llaman los especialistas, y yo creo que ojalá pasar, ¿no es cierto?, a un parlamentarismo al poco tiempo, para poder armar un sistema de gobierno que tenga mayor control ciudadano y mayor participación ciudadana. Gracias. Muchas gracias. Profe, falta un grupo. Diego, ¿vas a preguntar tú? Sí. Ya, modula bien y habla lento para que se entienda. En la redacción de la nueva Constitución, ¿les gustaría enfocarse solo a la capital, a su distrito, o también está interesado por todas las regiones? Entendiendo que estos nuevos artículos podrían favorecer a todos los mencionados. Sí, muchas gracias, Diego, por la pregunta y al grupo tuyo. Sin lugar a duda, cuando uno es elegido, es para todo Chile, no es elegido para su distrito. Uno, claro, tiene una raíz en el distrito, ¿no es cierto?, y tiene que mantener cabildos, ojalá en su distrito. Participación activa, ¿no es cierto?, de la comunidad en el distrito, porque aquí yo fui elegido en este distrito, en el distrito 12. Pero uno, cuando construye la Constitución, es para todo Chile. De hecho, uno de nuestros principios, dentro de estos 9 lineamientos que yo les decía, independientes no neutrales, es una profunda descentralización, no solo política, sino que ojalá fiscal también, ¿no es cierto?, y administrativa. Que esa descentralización efectivamente permita el desarrollo más autónomo de las regiones y no sigan las regiones sometidas al poder central. Y eso, bueno, es un cambio profundo. Yo he tenido, ¿no es cierto?, por mi trabajo, el conocimiento de Chile, tanto cuando trabajé en el Hogar de Cristo, cuando estuve en la Fundación Superación de la Pobreza, y hoy día en los proyectos que tenemos de América Solidaria, y por supuesto soy un partidario acérrimo de esa descentralización profundizada, que es la que tenemos que lograr en Chile. Algo avanzamos hoy día con la elección de gobernadoras y gobernadores, pero bueno, queda mucho camino por recorrer, es el inicio. Perú ya lo está recorriendo hace tiempo, ha tenido algunas regiones con grandes logros, otras con mayores dificultades y otras perjudicadas u otras afectadas. Lima no quiere soltar el poder, por supuesto, porque allí hay una alta concentración de ese poder y hay una alta concentración también del poder económico y del conocimiento. Eso en Chile a lo mejor lo podemos subsanar porque tenemos también otros polos muy fuertes de desarrollo donde tenemos que potenciar eso, para que efectivamente las regiones asuman el control de su propio territorio y puedan desarrollarlo de manera pertinente y no, ¿no es cierto?, con políticas desde el nivel central. Muchas gracias. Gracias, Benito. Chiquillos, ¿alguna otra pregunta? Álvaro tiene la mano levantada. Álvaro. Estimado, Hola. bueno, esta charla tiene el nombre de Católicos y Proceso Constitucional y habla sobre la responsabilidad que quienes representan entonces el pensamiento, el sentir católico y las creencias, por supuesto, tienen una responsabilidad dentro de este proceso. Mi pregunta tiene que ver con, desde vuestro punto de vista, ¿cómo dialoga esta visión católica? Y entiendo que también, por supuesto, el catolicismo es un amplio abanico de perspectivas, pero vuestra visión en particular, ¿cómo dialoga con las diversidades de género? Que es un tema que nosotros frecuentemente, por ejemplo, mis estudiantes suelen plantear respecto al catolicismo dudas o inquietudes respecto a cómo el catolicismo entiende, por ejemplo, la homosexualidad, la bisexualidad y las demás identidades de género. Bueno, una muy buena pregunta, Álvaro, gracias, porque yo creo que es uno de los temas que seguramente va a ser conversado, discutido, ¿no es cierto?, en la convención. La convención tiene que reconocer esas distintas identidades y se pueden reconocer al inicio de la Constitución, ¿no es cierto?, cuando tú hablas de, no sé, cuando hablas de la familia o cuando hablas de las personas. Y en el caso, por ejemplo,
de reconocimiento de esa diversidad, uno debería decir los diversos tipos de familia, o las diversas familias, no la familia, porque existen diversas familias, no solamente, ¿no es cierto?, en relación a la identidad de género, sino a otras características que tenemos en esa familia. ¿Cómo dialoga eso con mis creencias? Bueno, yo hace tiempo que tengo una convicción personal que eso tiene que ser respetado por nosotros los católicos. Es un misterio, nosotros no tenemos el conocimiento absoluto de eso, no tenemos ese entendimiento tan profundo y tenemos que escuchar mucho a ese mundo, ¿no es cierto?, que también es un mundo católico. De hecho, si ustedes vieran el equipo que me acompañó en la campaña de la convención, era una amplia diversidad también de identidades. Y eso se notaba también en nuestra lista. En nuestra lista teníamos también esa diversidad y teníamos una de las personas, ¿no es cierto?, fuerte de nuestra lista, que es una futbolista, creadora del sindicato de futbolistas, Yona Rothfeld, que es parte también de esos movimientos. Y eso tiene que ser, por supuesto, asumido en la Constitución. Y la Constitución tiene que permitir que esas personas puedan construir su propia realidad familiar, ¿ya? Puedan construir su propia existencia en nuestro país y no sean discriminados. Cuando hablamos de no discriminación, bueno, nos referimos a eso, ¿ya? Nos referimos a que eso tiene que ser respetado y así lo pusimos en nuestros lineamientos, lo acordamos, lo discutimos y lo pusimos en los lineamientos que ustedes pueden ver ahí en nuestra página web. Y yo creo que hay, Álvaro, cierta mayoría, no sé si unanimidad, pero cierta mayoría de las personas electas en torno a este tema. Si bien la doctrina de la Iglesia no ha avanzado en relación a esto, este Papa algo ha avanzado en relación a lo que dialoga, pero bueno, Alemania ya comenzó, ¿no es cierto? Algunas personas en Alemania, miembros de la Iglesia y de la jerarquía, comenzaron a avanzar más rápidamente, y como va ocurriendo en muchas tomas de conciencia que tiene la Iglesia acerca de la dignidad del ser humano, yo creo que esto va a ocurrir lo mismo, va a ir ocurriendo lo mismo progresivamente, ¿ya? Y eso no significa un escándalo, significa que hay un reconocimiento de esa dignidad, como ocurrió con la encíclica Rerum Novarum, ¿no es cierto?, León XIII, en relación al mundo social y al mundo laboral, a las injusticias sociales, que uno critica mucho lo que no había hecho la Iglesia antes, especialmente la jerarquía, pero bueno, ocurre tardíamente, pero ocurre, y yo creo que tenemos todos que trabajar para que eso vaya ocurriendo. Muchas gracias. Gracias, Benito. Constanza, ¿tienes la mano arriba tú? Constanza Mandujano. Sí, pero levanto yo primero, para que ella lo diga. Ya, voy a hacer mi pregunta. Buenos días. Hola, Antonia. Ya, es un poco parecida a la que acaba de hacer el profe, pero igual le hicimos un enfoque distinto, que es, ¿cree que su religión puede afectar en la decisión de ciertas propuestas como el aborto, que como sabemos es un tema súper contingente, especialmente en este proceso constituyente? Muchas gracias. Bueno, la religión de todas maneras afecta, ¿no es cierto?, la manera en que yo pueda vivir mi creencia. La religión como iglesia, ¿no es cierto?, por supuesto que afecta, porque tiene una comprensión de la realidad que es delimitada, ¿no es cierto? El aborto propiamente tal, directamente, ¿no es cierto?, no es tratado en la Constitución, pero sí los derechos reproductivos, ya que seguramente van a ser tratados, y algo que lo hemos estado conversando con los movimientos feministas, con las personas que salieron también elegidas en mi distrito, particularmente, ¿no es cierto?, hay una de las representantes en este distrito, que somos colegas, psicólogos, Alondra Carrillo, y yo soy favorable a que sean respetados esos derechos. Yo no soy mujer, soy hombre, y me voy a ir plegando a lo que vaya surgiendo también de los grupos que se vayan conformando dentro de la constituyente. Lo mismo lo digo en relación, ¿no es cierto?, a los pueblos originarios. Cuando me han preguntado, yo digo, si hay 17 representantes, bueno, nos vamos a ir plegando a lo que los pueblos originarios vayan reflexionando y aportaremos a esa reflexión, pero serán ellos. Y en el caso de los derechos reproductivos de la mujer, la van a llevar, me imagino, la mitad de la convención, que son mujeres, y nos tendremos que ir plegando a ellos. Y yo comparto eso, siendo disidente, ¿no es cierto?, a lo mejor en la reflexión que pueda tener la Iglesia en relación a esto, la religión, pero entiendo que yo puedo tener determinados valores, pero esos valores no los tengo por qué imponer a nivel nacional a un grupo de personas.
yo puedo vivir esos valores. Puedo ser una persona contraria al aborto y no practicar el aborto, ¿no es cierto? Pero yo no se lo tengo que imponer a los demás. Los derechos sobre su propio cuerpo, ¿no es cierto? Esos tienen que ser discutidos por las personas, que en este caso son las mujeres. Gracias. Muchas gracias. María José, ¿tú quieres hacer una pregunta? ¿Yo, María José? ¿Sí? Tú, María José. Ah, ya, perfecto. Hola, Benito. Hola. Mira, mi pregunta es bien similar en términos de orientación a la pregunta que te hizo el profesor Álvaro y la Antonia, pero yo me quiero aprovechar de la circunstancia de saber que tenemos básicamente orientaciones de base muy similares. Pertenecemos a la comunidad ignaciana, eres sebequiano, tú tienes una participación eclesial importante y eso es sabido. Entonces mi pregunta más bien va en el flujo que te han hecho las preguntas, yo quiero ir al revés. Me gustaría saber qué piensas tú de la fricción que nos tiene que poner a la Iglesia las propuestas que salgan desde la convención. La pregunta ha sido más bien qué línea de pensamiento tienes tú y qué puedes poner en la convención, pero a mí me gustaría saber qué lleva Benito Baranda y otros constituyentes también del mundo ignaciano y de otros mundos religiosos que tienen que tensionar a esta Iglesia Católica, que en Chile ha tenido poder y lo sigue teniendo, que quizás ha salido de espacios de opinión, televisivos, radiales, en la prensa, pero que todavía sigue teniendo mucha injerencia en como lo que te van planteando, en las posturas sobre las diversidades sexuales, la participación de las mujeres, qué hablamos, cuál es el eufemismo o qué hablamos cuando decimos que creemos en la vida, en la familia. Entonces, ¿qué dirías tú o cómo nos puede tensionar lo que salga de esta mayoría de Chile hacia la Iglesia Católica, cuyo catecismo, como bien dices, no ha cambiado? Bueno, yo creo que va a friccionar, va a provocar una fricción. Así ocurrió, ¿no es cierto?, en muchas de las constituciones de otros países de Europa que vivieron experiencias similares a las de Chile. Y yo soy uno de los partidarios, y lo he dicho siempre, la Constitución del 25, si bien separó a la Iglesia del Estado, la Iglesia siguió dentro del Estado. Y en la del 80 siguió muy metida dentro del Estado. Entonces, y lo tenemos que separarlo. Las iglesias, por supuesto, tienen y tenemos todo el derecho a existir, tenemos todo el derecho a vivir en la sociedad, a poder contribuir a la sociedad, pero hay que tener cuidado cuando esa iglesia trata, ¿no es cierto?, de imponerse vía una constitución o vía, ¿no es cierto?, los poderes del Estado, para oprimir a otros, para imponer su fe, para imponer sus prácticas. Las prácticas las podemos llevar, las personas pueden asociarse a nuestras prácticas si ven en nosotros consecuencias y ven que esas prácticas efectivamente provocan que las personas vivan más plenamente su dignidad. Pero los ejemplos que tú has puesto, lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, en las preguntas anteriores, demuestran que en esos espacios esa dignidad no fue salvaguardada, no fue respetada, y bueno, y tiene que modificarse, esa fricción va a existir. Y en relación a los temas de diversidad sexual, bueno, las fricciones yo las he tenido hace tiempo, lo que pasa es que quizás no han sido tan públicas, algunas sí han sido más públicas que otras. Cuando la jueza Tala, ¿no es cierto?, le quitaron sus hijos, yo fui una de las personas que salió inmediatamente a través de la prensa diciendo que era una aberración que un juez, producto de un prejuicio tremendo, o influido por sus creencias religiosas, termina quitando a los hijos que querían quedarse con su madre, por su opción sexual, lo que termina siendo aberrante, ¿no es cierto? Aberrante desde el punto de vista, y ahí claro, puedo haber recibido un llamado de atención de parte de las autoridades eclesiales, pero yo en general actúo en base a mi conciencia, he tratado de formarme mi conciencia plenamente, eso fue lo que aprendí también a partir, ¿no es cierto?, del camino que tú señalabas, del camino espiritual que hemos llevado adelante, y trato de juntar los elementos más importantes para ir haciendo un adecuado discernimiento de dónde estoy ubicado y para quiénes estoy trabajando. Yo voy a estar trabajando para las personas de Chile y particularmente para las personas que lo han pasado más mal en este Chile o que lo siguen pasando más mal.
Y entre ellos hay varios de los grupos que tú señalaste, de los cuales hemos hablado antes. Yo la verdad es que no le tengo mucho miedo a la fricción y creo que las fricciones son parte nomás de las transformaciones, ¿ya? Y que uno tiene que seguir caminando nomás. ¿Qué le va a hacer? No, a lo mejor las cosas no se van a cambiar ahora, se van a cambiar en 50 años más, yo no voy a estar cuando se cambien, pero si tú no provocas los cambios hoy día, bueno, no van a ocurrir en 50 años más. Cuando la gente dice, no, es imposible, bueno, ahora es posible. Se decía que era imposible cambiar la Constitución, ahora se va a cambiar la Constitución. Se decía que era imposible, ¿no es cierto?, poder modificar la manera en que se distribuían los ingresos en Chile. Bueno, vamos a modificar la manera en que se distribuyen los ingresos en Chile. Implicará costo, implicará fricciones, ¿no es cierto?, no solo económicas, sino también culturales, ¿no es cierto? Uno tendrá tensión por la posición en que está ubicado, pero es mejor tener esa tensión que tener la tensión de haber violentado tu propia conciencia, tu propia inteligencia, tu propio corazón. Yo creo que esa tensión es muy grande. A mí me generaría mucho daño a mi salud, ¿no es cierto?, daño a mi entorno. Entonces, creo que dentro de la convención, esto no lo hemos hablado entre las personas creyentes que hemos llegado a la convención, los cristianos, católicos, de otros credos, pero también va a haber fricción, porque lo más probable es que tengamos distintas posiciones referente, ¿no es cierto?, a tantos temas. La vida me ha enseñado a mí, y he estado en varios lugares distintos y con personas muy distintas también, me ha enseñado que todavía hay muchas cosas que no conocemos en profundidad y que ante esas cosas y que ocurren en la existencia que no conocemos en profundidad, hay que tomar una posición también de poder contemplarlas y de no dañarlas, de no actuar, ¿no es cierto?, apresuradamente con dogmas ni con verdades absolutas. Y eso yo creo que es lo que pretendo llevar también en las conversaciones que podamos realizar dentro de la convención. Gracias. Gracias, Benito. No sé si queda alguna pregunta entre los que están en modalidad virtual. Álvaro. Sí, una pregunta también relacionada con todo lo que se ha hablado cuando se habla de catolicismo y proceso constituyente y estos temas que son tan complejos, me imagino. Mi pregunta es acerca de cuáles son los fundamentos teológicos que debiera tener una persona católica al momento de plantearse frente al aborto, frente a las diversidades sexuales, que creo que son los temas en que se entra más en conflicto dentro de no solamente el catolicismo o de los catolicismos, sino de las cristiandades en general. Mi pregunta va hacia allá un poquitito, o sea, ¿es una visión puramente, digamos, ideológica, podríamos llamar, en términos políticos, o hay detrás una relación con la teología, con las creencias, con la tradición, quizás? Dejo abierta la respuesta. A ver, claro, tiene dos vertientes eso, Álvaro, y quizás sería largo explicarlo, a lo mejor en otra ocasión podríamos también conversarlo con las alumnas, con usted y con los alumnos, con todos. Una es la vertiente, ¿no es cierto?, de cuáles son mis valores y cómo los llevo yo, ¿no es cierto?, en el diálogo que uno establece con los demás. Bueno, esos valores que entran en juego, uno no solamente los recibe mecánicamente de la doctrina social de la Iglesia, sino que también pasan por un proceso de discernimiento. Porque hay que recordar que en la Iglesia existen algunos valores que se sostuvieron en un tiempo y que después esos valores no tenían la contundencia que efectivamente desde el punto de vista teológico, en la reflexión teológica posterior, se fue descubriendo. Y pongo un ejemplo que me afecta a mí como persona casada. Casi todos los tratados, ¿no es cierto?, sobre la santidad apuntaban en el pasado a la vida de personas que optaban, ¿no es cierto?, por la vida religiosa. Y eso cambió en el siglo XX fuertemente, ¿ya? Una verdad que se había establecido, ¿no es cierto?, en un momento y que tenía una alta carga también de reflexión teológica, bueno, cambió. Bueno, y así podríamos hablar de la mujer, no sé, podríamos hablar de tantos temas que van a cambiar con una aceleración muy grande. Entonces, yo siempre digo que muchas de esas cosas están en el proceso de toma de conciencia. Quizá la reflexión más profunda en torno a esto, que a mí me afecta más, es cuando llegan, ¿no es cierto?, los españoles a América y viene toda esa discusión de Bartolomé de las Casas
esa gran polémica de si los indígenas tenían alma o no tenían alma, ¿ya? O sea, eran o no seres humanos. Y al final él gana, ¿no es cierto?, esa controversia, ¿ya? Pero comete el error Bartolomé de las Casas, que escribe una carta diciendo que se reemplacen los esclavos indígenas por esclavos negros, como haciendo sentir que los esclavos negros no tenían alma, y que sí los indígenas, porque el color de la piel era distinto. O sea, la conciencia, después se arrepiente, por supuesto, él, porque se da cuenta que es una aberración lo que está diciendo, pero esa conciencia, por supuesto, va llegando tardía. Entonces, esa es una primera reflexión en relación a cómo yo concibo ese discernimiento en torno a los valores. Y lo segundo, la segunda vertiente que tiene, que esta sí que es para largo, es cuál es la posición que uno toma dentro de una convención donde un colectivo que lo que busca es representar los intereses de un país de 18 más millones de habitantes, ¿no es cierto? No solamente de quienes votaron, porque esta constitución le va a afectar a mucha la gente que debería haber votado entre los 14 y 18 años. Yo presioné para que votaran las personas de 14 y 18 años, no se pudo, pero fue muy tardía la presión, pero deberían haber votado. Bueno, yo me tengo que hacer también eco de esas personas y tengo que combinar mi primera vía, que es el discernimiento en relación a los valores, con el eco de esas personas. Entonces, lo que tengo que llevar a la Constitución también, con mucha fuerza, es el respeto a las historias, a las vidas, a los valores, a las concepciones de la realidad de esas personas. No estoy construyendo una Constitución para mi credo religioso, para fortalecer mi iglesia, no. Estoy construyendo una constitución para un país diverso, muy grande, donde hay muchísimas personas que no participan de la iglesia y hay muchísimos jóvenes que teniendo creencias, no creen en todo lo que dice alguna iglesia que tienen que creer. Y creen en algunas partes o cosas de esa iglesia, ¿no es cierto?, que la iglesia les indica creer. Entonces, esta segunda vertiente es la que toma mucho peso cuando seguramente tengamos que ir haciendo el juego, el discernimiento entre lo que requiere el país, la ciudadanía, y lo que uno aporta desde los valores de uno. Pero no estamos en tiempos, ¿no es cierto?, donde uno le impone sus creencias a los demás. Eso fue en los imperios, a lo mejor fue cuando el Estado estaba tan pegado, ¿no es cierto?, con la iglesia, y fue donde el poder económico y el conocimiento estaba también pegado con la iglesia. Entonces, eso ya pasó, ¿ya? Hay mucha gente que dice la iglesia no ha participado mucho en este proceso. Bueno, hemos participado los miembros de la iglesia, ¿qué tiene que? Somos parte de la iglesia. Yo no echo tanto de menos a la jerarquía nos puede iluminar, nos puede acompañar, pero no son tiempos con los cuales la jerarquía tiene que estar participando, esto es algo colectivo. Y los miembros de la iglesia tenemos que participar activamente en esto. Y esa es la invitación que se nos hace también. Eso es, pues, muchas gracias. Gracias, Benito. Bueno, ellos estamos en el tiempo, son las 9:34, se nos ha pasado el rato volando. Hay dos manos que me preocupan, la de Manuel y la de la Constanza. ¿Se les quedaron arriba o querían hacer algún comentario? Tendría que ser rapidito, muy rapidito. Y profe, yo quería hacer una pregunta, pero no sé si se Dime. alcanza. Hola, sí, dale, Constanza. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. Un estado de bienestar o un pacto social que permite la protección de los derechos humanos que han sido ratificados por Chile. ¿Permite un contrapeso al poder económico? Sin lugar a dudas, claro, nosotros hemos ratificado, y es muy buena tu pregunta, porque, como lo dije al inicio, nosotros hemos ratificado un montón de tratados y pactos de afuera, y esos hoy día no están dentro de nuestro cuerpo constitucional. Entonces, eso pone un equilibrio entre que tan importante como puede ser, ¿no es cierto?, el desarrollo económico, el crecimiento de un país, es cómo ese crecimiento se distribuye e impacta la vida de las personas, ¿ya? Y eso nos ha costado mucho en Chile porque la constitución actual exacerba el individualismo y hace retroceder la preocupación colectiva. Y tú tienes que lograr un equilibrio a través de un pacto, ¿no es cierto?, social adecuado entre lo que es la dignidad y la libertad individual y la dignidad que es cómo nos ponemos de acuerdo colectivamente para respetarnos mutuamente, tratarnos dignamente entre nosotros. Ese equilibrio entre lo individual y colectivo es lo que uno aspira a poder construir en nuestro nuevo pacto, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución. Gracias. Excelente. Bueno, Benito, te agradecemos muchísimo. La clase de hoy estuvo muy entretenida. Realmente un aporte al aprendizaje y al crecimiento de los chiquillos en todos estos temas. Y muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que tu agenda es tremendamente ocupada en este minuto, así que agradecemos de verdad tu tiempo y la clase de hoy. Muchas gracias a usted. Que les vaya bien, pues. Chao. Adiós. Benito, gracias. Chao. Chao.
¿Qué les pareció? Chiquillos, los que no se han retirado tienen que retirarse y ir a su clase siguiente. Me sorprendió cómo Bueno. respondía mucho